Lidera, mangurrianes y campurrianas, ¿cómo estáis? Yo estoy un poco triste, sentimientos enfrentados, porque recientemente, hace nada, fallecía Stan Lee con 95 años de edad y nos dejaba atrás una noticia que ya sabíamos muchos después de que se fuera Joan Lee. Falleciera recientemente, hace muy poquito, ya sabíamos que Stan Lee se iba a ir casi detrás y hoy nos han dado la mala noticia y por lo tanto tenemos que decir adiós al padre de muchos personajes que hoy en día siguen dando grandes historias y que seguimos con ellos después de casi 80 años. Vamos a hablar de Stan Lee, vamos a hablar un poco de su trayectoria, haciendo este homenajillo y hablando de la importancia y de cómo este hombre ha hecho todo lo que ha hecho. ¿Cuál es la importancia de Stan Lee dentro de los superhéroes, dentro de la propia Marvel, y qué nos ha dejado ahora ya que nos ha dejado aquí, nos deja con sus historias y con sus personajes? Vamos a hablar y a repasar la trayectoria del maestro Stan Lee. Tomos y grapas, tu programa de cómics. La verdad es que fíjate que he tenido que grabar el vídeo dos veces por una cuestión técnica y casi mejor, porque es que no estaba ni en condiciones para hablar de esto de una forma serena y la verdad es que las ideas me bailaban. Nos deja Stan Lee, nos deja la cara visible de Marvel, nos deja la gran figura y nos deja quizá uno de los grandes promotores del cómic, ¿no? Que quizás es lo que a mí más me reporta, ¿no? Stan Lee fallecía recientemente después de bastantes problemas. Últimamente ya tampoco leía bien y se le veía bastante cansado, siempre, claro, es un señor ya de 95 años y bueno, pues nos ha dicho adiós y de la mejor manera. Y bueno, tenemos todo su trabajo, todas sus grandes creaciones para hablar de ellas y vamos a hablar un poco, ¿no?, de la figura de Stan Lee. Stan Lee nació en los años 20, nativo de Nueva York, ya me gustaría a mí, y rápidamente a los 20 años, en los 40, se metió a trabajar dentro de Timely Comics. Entendamos que, bueno, Timely Comics era la editorial Marvel, antes de ser Marvel, que se dedicaban a un montón de historietas, un montón de géneros, y entre ellas también había superhéroes, que quizá era más en la época panfletada, un poco antinazi para el tema de la propaganda que se hacía en la guerra. Teníamos personajes como Capitán América o como Namor. Incluso ya Stan Lee empezó, su primer trabajo fue guionizando, escribiendo para la colección del Capitán América. Entendamos que estas editoriales no son como ahora, ¿no? Los Bullpen eran otra cosa más casera, aunque era muy industrial, y era una zona mucho más romántica, era una cosa muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahora a ver y la idea que tengamos ahora de una editorial, ¿no? Este hombre incluso se encargaba del mantenimiento, ¿no?, de las instalaciones, ¿no? Rápidamente, con la marcha de sus editores, Stan Lee se encargó a editar, a ser editor de Marvel Comics y por lo tanto de promover bastantes cómics, pero no fue hasta 1960 cuando dio el bombazo, y quizá en un momento de crisis, no, en un momento en el que Marvel no estaba bastante bien, Marvel no iba bien en ventas y no sabían bien cómo llevar el tema, no sabían bien cómo revitalizar esto. Incluso el propio Stan Lee estaba bastante quemado ya y pretendía dejar la compañía y dejar su labor como editor. A todo esto, quizá impulsado por su mujer, ya lo decimos muchas veces, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, muchas veces, y viceversa, y en este caso fue Joan la que le animó a que hiciera lo que él quisiera, ¿no? A todo esto teníamos al dueño de Marvel, a Martin Goodman, que le encargó copiar directamente la Liga de la Justicia, estaba petándolo, y se le encargó copiar el supergrupo y llevarlo a Marvel. Stan Lee, a través de las palabras de su mujer y quizá haciendo una triquiñuela para que todo esto pues encauzarlo por donde él quisiera, creó los Cuatro Fantásticos en 1961 con el gran Jack Kirby, que ya sabemos siempre, ¿no? Stan Lee trabajaba mano a mano con sus dibujantes, incluso ellos como creadores era un concepto muy diferente. Ellos creaban la serie con los dibujantes, los guionistas, era una simbiosis, incluso muchas veces los dibujantes incluso tenían más labor argumental, obviamente, y de diseño y de muchas cosas, muchas ideas que primero pasaban por manos de esos dibujantes. Quizá el latino
fue varias cosas, ¿no? Varias cosas que se ocurrió a Stan Lee. Yo casi creo que su gran labor fue como arquitecto, ¿no? De todo esto, como idear pues diferentes cosas que quizá fueron la clave del éxito de todo esto. Una de ellas, y se dice bastante, fue el traernos a los superhéroes a la vida real. Parece una tontería, pero que un héroe no estuviera yo que sé, en Gotham o cualquier otra ciudad inventada, sino que estuviera en Nueva York, la gente los consideraría mucho más reales, ¿no? El que pudiéramos soñar con que al ver por nuestra habitación, por nuestra ventana, aparecer Spider-Man, pues lo hacía mucho más accesible y empatizaba mucho más con el lector, ¿no? Hacerlos reales, pero además los humanizaba de tal forma que no veíamos al personaje perfecto, no veíamos a un personaje que simplemente es un justiciero, sino que vamos a ver a las personas que hay detrás de esto, vamos a ver sus dudas, vamos a ver sus miedos, vamos a ver sus quejas, sus broncas entre ellos, vamos a ver sus peleas, y todo esto hizo que quizá los trajéramos un poco más a pie de calle, ¿no? A estos nuevos dioses los trajéramos a nuestra vida real, ¿no? A nuestra cotidianidad. Y yo creo que quizá fue la clave, ¿no? De todo esto. Obviamente también tuvo mucha suerte de trabajar con grandes como Jack Kirby o como Steve Ditko, porque yo creo que también otro bombazo, aparte de los Cuatro Fantásticos, quizá porque estaba en serias dudas las ventas y la continuidad de Marvel como empresa, fue la aparición de Amazing Fantasy número 15, donde se presentaba un nuevo héroe, un héroe como cualquier otro, ¿no? Un chaval, un estudiante que bebía su vida en su barrio de Queens y de repente una araña le picaba y esa araña pues le daba esos poderes, ¿no? Spider-Man la leyenda, y quizá es un número que a mí siempre personalmente me flipa mucho cómo cierra, ¿no? Esa última viñeta donde Stan Lee casi predice lo que hay, ¿no? Cómo aquí nace la leyenda, a partir de aquí nace algo, porque no se imaginaron nunca el éxito que fue este número que estuvo en boca de todo el mundo, y gracias a eso rápidamente, debido a esas ventas, lo petaron bastante. Se publicó Amazing Spider-Man, la primera serie del trepamuros que revitalizó económicamente también Marvel. A partir de aquí, pues un porrón de ideas, un porrón de locura, un porrón de creaciones. Llegó a trasuntarse la Liga de la Justicia, fueron los Vengadores, pero tenemos un montón de personajes. Tenemos al Doctor Extraño, tenemos a Estela Plateada, Silver Surfer, con Buscema ahí, una presentación espectacular. Tendremos a Daredevil, la Patrulla X, ¿no? Que nos hablaba también de ese tema, ¿no? Del racismo, lo llevaba al tema del superhéroe, ¿no? Un montón de claves que luego fueron sumándose todos estos personajes en sus propias cabeceras, nuevas series, y además, muy importante, que interconectaban entre ellos y que tú veías en Spider-Man pues cómo aparecían los Cuatro Fantásticos, porque como estaban en Nueva York podían interconectar, ¿no? Estaba todo conectado, podíamos disfrutar de todas las series porque todas eran uno y todas sucedían a la vez, ¿no? La famosa y la divina continuidad se creó aquí también. Todo esto hizo que esto explotase, ¿no? Todos estos conceptos, y obviamente llevados a cabo gracias también a estos dibujantes, como decimos. Estas ideas se llevaban a cabo, al final se ejecutaban, y luego eran los dibujantes los que se ponían manos a la obra y creaban esas páginas, creaban la historia directamente. Stan Lee daba un argumento, ellos ya hacían todas las viñetas, toda la secuencia, y dejó unos bocadillos que luego llega Stan Lee y metía su narración. También se le reconocerá siempre por su narración grandilocuente, loca, ¿no? Que donde siempre es todo muy épico, muy loco, que quizá ahora con tiempo, porque claro, lo vemos muy infantil, pero que en su época era como ¡guau! Claro, eran cómics también que aparte dieron ese saltito del público infantil al público juvenil, un poco más universitario, pero que no deja de ser inocente, pero que con esa narrativa pues se venía muy arriba la gente, pues claro que sí. Y luego también quizá otra de las grandes claves fue él como marketing, como engranaje de venta, con esos clickbait, ¿no? Quizá fue uno de los creadores de clickbait, no era lo que usaban muchos youtubers para llamar la atención en un título, ella lo hacía, ¿no? Aquí vas a ver la mejor historia de Spider-Man de la historia, el mejor héroe jamás conocido, no sé qué, y siempre te vendía la colección, porque lo que vayas a ver allí es lo más asombroso que vas a ver en tu vida, ¿no? Siempre contagiaba y transmitía ese énfasis, esa alegría por todo esto, que le llegaba al lector, y obviamente lo cogía con muchísimas ganas, ¿no? Es que esa energía que él tenía la transmitía. A partir de aquí él estuvo de editor, de escritor, un montón de cosas, estuvo en Marvel hasta los 70, y
después ya pues estaría haciendo un montón de cosas. La verdad es que el bicho no paró porque estuvo escribiendo historias, haciendo animación, novelas, cualquier historia de locura, no paraba. Incluso es que actualmente seguía haciendo cosas, y todo esto además siendo la cara visible, como decimos, siendo el gran showman, siendo el tío que ponía cara a todo esto, ¿no? Era el que iba a las entrevistas, era el que iba a dar charlas a las firmas, y debido a su personalidad, ¿no? Tiene una personalidad mucho más richarachera, y él siempre pues se encargaba de todo esto y obviamente contagiaba de todo esto, ¿no? Quizá yo creo que el valor que tiene es quizá el ser uno de los grandes promulgadores de la lectura, ¿no? De esta gente que ha hecho que mucha gente entre a leer gracias a su personalidad, ¿no? Era contagiosa, y obviamente ha hecho tanto porque estas historias lleguen a la gente que obviamente creo que es importante. La figura del divulgador, ¿no? La figura de una persona que hace que el resto nos metamos en sus historias, ¿no? Ya no solo por Marvel, no solo por nada, sino solo por el cómic. Una persona que ha hecho tanto por el cómic, trabajando con toda la gente que ha trabajado, pero a este nivel, ¿no? Yo creo que es impresionante. Obviamente siempre vamos a recordar también sus grandes cameos en Marvel. Esto ha hecho que todavía se alimente más su figura, y lo que nos queda también, porque hace 2 años también rodó un montón de escenas y tienen un montón de cosas preparadas, por lo tanto le vamos a seguir teniendo en nuestras películas, y espero que por mucho tiempo, porque siempre una película de Marvel sin Stan Lee por ahí de fondo haciendo un cameo, creo que no sería la misma, ¿no? Una labor fundamental, ya no solo en crear todos estos personajes tan importantes, estos personajes que durante 80 años siguen dando muchos juegos, se siguen hablando de ellos, se le han sumado mucho más, pero que además en sus cabeceras, pues recuerdo quizá una de las más divertidas que podéis leer, estos Cuatro Fantásticos con Jack Kirby. Aquí se presentan un montón de conceptos, de ideas, de nuevos personajes que luego se desarrollarían en más series, o que hoy en día se puede seguir dando juego. Siempre se recurre a estas historias para rescatar estos personajes, a veces cosas locas, a veces cosas muy buenas, y planta la base de lo que sería hoy en día Marvel, ¿no? Ya sabéis, una editorial que, cogiendo las ideas de otras editoriales, pues en este caso DC, luego lo llevó a su terreno, y hoy en día es una de las más grandes. También decir, obviamente no se llegó a reconocer el trabajo de sus dibujantes hasta bastante tiempo después, pero yo creo que quizá quedó bastante claro el trabajo de ellos. Era muy importante, obviamente, pero siempre Stan Lee, como co-creador de todo esto, tiene una importancia sin límites y que no se puede debatir. Es vital, es importante. Pero como digo yo, quizá lo más importante es su actitud ante la vida y su actitud frente a los cómics, ¿no? Como una persona ha hecho tanto para que se generen tantos y tantos lectores hoy en día. Yo creo que es insustituible su figura. Tenemos muchas grandes figuras, muchos personajes que trabajan en el mundo del cómic para hacer esto, pero al nivel que lo ha hecho Stan Lee, yo creo que, y la forma en lo que lo ha hecho, yo creo que es muy difícil que se repitan y que tengamos a nadie para sustituirle. Es una lástima, porque yo siento ese vacío, siento que nos va a faltar eso, pero ahí le tenemos para recordarle, y todas sus grandes historias para disfrutar. Os dejo por aquí en la descripción, si queréis, también algunas de sus grandes series, de las series que podéis disfrutar en Marvel Gold. Son lecturas que siempre son muy divertidas, son muy locas, te puedes reír, son muy, no sé, muy inocentes, muy graciosas, pero como todo, es que planta todo esto. Es que es impresionante siempre echar para atrás la mirada y ver cómo se puso todo ahí, cómo se pusieron esas piezas del ajedrez para lo que tenemos ahora, que ya no es un juego de ajedrez, esto es una auténtica locura, ¿no? Os dejo aquí unas cuantas. Yo, vamos, disfrutando a tope siempre con su Spider-Man, disfrutando muchísimo con los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer a un nivel espectacular, y luego pues series muy locas, pero que también mola mucho ver esos orígenes, ¿no? De la Patrulla, de Daredevil, todos estos. Os dejo por aquí también esos enlaces para que echéis un ojillo, y nada, recordar a la leyenda, al maestro, y echarle mucho de menos, pero bueno, como siempre, lo que digo, disfrutar por aquí de todas sus grandes lecturas. Como siempre, niños, le tenemos a Stan en el recuerdo allá donde esté. Espero que, bueno, ya sabemos que está allí ahora con Joan, y seguramente estarán los dos a tope y súper felices de vernos a nosotros aquí disfrutando con todo su trabajo. O sea que bueno, sed felices, niños, como lo ha sido Stan Lee. Leed mucho y Hail Hydra.